Hola, ¿qué tal compañeros, amigos, estudiantes, gente que estudia en plena pandemia? El día de hoy vamos a estudiar un tema muy especial, muy importante y muy complejo a la vez, denominado bases biológicas y celulares del cáncer, ¿no? Un investigador que era un biólogo celular y patólogo, con mucha curiosidad se preguntó, ¿no? ¿Cómo se pueden detectar genes que se comportan como fantasmas e influyen sobre las células desde detrás de las cortinas oscuras, ¿no? ¿Por qué se preguntó esto? Simplemente porque él pensaba que existía una base genética, ¿no? Existían algunos genes que estaban enormemente relacionados con el cáncer, pero que en ese momento no sabía cuáles eran, ¿no? Y también le era difícil discriminar los genes relacionados al cáncer de la enorme cantidad o el enorme universo de genes que hay en la célula. O sea, era completamente complejo discriminar esto, ¿no? Pero luego con mucha investigación, con mucha experimentación, logró sintetizarlo o logró encontrar esos genes, ¿no? Y los denominó genes críticos del cáncer. Y que tú conoces dos de ellos, ¿no? Que son los oncogenes y los genes supresores de tumores, ¿no? Ahora, algo también antes de comenzar como tal el tema, que casi me olvido, es que esta exposición voy a dividirlo en tres apartados. El primero son las generalidades del cáncer. Aquí vamos a hablar sobre la definición del cáncer, sobre la nomenclatura, sobre los aspectos básicos, ¿no? Mientras que en el segundo apartado que trata sobre las causas del cáncer, vamos a enfocarnos más que todos en los factores ambientales, en la parte genética, en la edad y su relación con el cáncer, y finalmente con los trastornos adquiridos predisponentes hacia el cáncer, ¿no? Y por último, el apartado final, pero no menos importante, incluso es el más extenso de todos, es el que trata sobre las características distintivas del cáncer, o como tú lo conoces seguramente, como hallmark del cáncer, ¿no? Entonces comencemos primero con las generalidades. Dentro de las generalidades del cáncer, déjame decirte que podemos dividirla en tres ítems sumamente importantes, ¿no? Primero, el que define qué es el cáncer, ¿no? Y eso es importante. Siempre que tú te enfrentes a cualquier enfermedad o comiences a escucharla, a conocerla, debes definirla, ¿no? Y para estos casos, la OMS me permitió una definición muy simple y que aclara muchas cosas, ¿no? Acá en la OMS nos menciona que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de la célula. Proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de la célula, ¿no? Entonces va a haber una alteración dentro de las células con respecto a su crecimiento, ¿no? Y sí, realmente en el cáncer hay un aumento de la proliferación. O sea, una célula entra una mayor cantidad de veces en un ciclo celular, ¿no? Y también con respecto a la diseminación. En este caso, cuando hablamos de la diseminación, se, se relaciona principalmente a un fenómeno muy conocido, muy atendido, ¿no? Que es la metástasis del cáncer, ¿no? Pero sigamos leyendo la definición. También nos dice que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, ¿no? En cualquier tejido podría darse cáncer, ¿no? Y también el tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis, ¿no? Que es cuando una célula o un conjunto de células tumorales pasa a través de los vasos sanguíneos o linfáticos y llega hacia un tejido secundario en el cual se asienta y puede proliferar, ¿no? Eso se le llama metástasis. Como segundo ítem importante también es la nomenclatura. La nomenclatura, ¿no? Y déjame decirte aquí que la nomenclatura a veces es muy extensa, ¿no? Pero aquí este es un resumen para que tú entiendas, ¿no? Recién estamos estudiando la biología, ¿no? Cuando ya entres a patología y veas más, vas a ver que incluso para definir o para diferenciar entre un cáncer benigno y maligno hay una nomenclatura, ¿no? Y una clasificación correspondiente, ¿no? Así que esto simplemente es un pequeño resumen para que tú tengas estas ideas de qué es el cáncer, ¿no? O con qué nombres podemos conocer al cáncer. En el caso de la neoplasia proviene de dos vocablos, ¿no? De plasia, que significa crecimiento o tejido, y neo, que significa nuevo, ¿no? Y etimológicamente neoplasia, ¿qué significaría? Crecimiento o tejido nuevo, ¿no? Pero en la actualidad, a la neoplasia se podría o tiene una connotación similar o igual a tumor. Entonces, cuando tú escuchas neoplasia, de frente piensa en tumor, ¿ya? ¿Y qué es el tumor? En la antigüedad, el tumor se le decía a la tumefacción de la inflamación, ¿no? Tú, si puedes revisar un poco de inflamación o en el apartado del hallmark que vamos a ver, que se llama inflamación crónica relacionada con el cáncer, te vas a dar cuenta que yo te voy a mencionar de que la inflamación tiene algunas características, ¿no? Características clínicas, como el olor, como el rubor,
como el tumor, ¿no? Como el tumor y como el calor. Entonces, el tumor en la inflamación es común. Exactamente, el tumor significa esta tumefacción que ocurre, ¿no? Exactamente, para que tú lo entiendas, es esta pequeña hinchazón que se ve por inflamación, ¿no? En ciertos tejidos. Por ejemplo, si te golpeas o si te pica un insecto en el brazo, este brazo o esta parte donde está picado se va a hinchar, ¿no? Esa hinchazón se le llamaba tumor o tumefacción de la inflamación, ¿no? Pero en la actualidad, este tumor tiene un significado o una connotación igual o similar a cáncer, ¿no? ¿Y qué es el cáncer? El cáncer simplemente significa en sí, etimológicamente significa cangrejo, ¿no? Y se le llama así por su enorme capacidad de adherirse, ¿no? Fuertemente a la zona donde se asienta, ¿no? Porque es como si este tejido tumoral se adhiriera tan fuerte como el cangrejo cuando utiliza sus pinzas para adherirse a un tejido igualito, ¿no? Algo así, ¿no? Por su enorme capacidad de adherencia del cáncer hacia el tejido se le llamó cangrejo, en estos casos cáncer, ¿no? Y el vocablo oncos, que es un sinónimo o tumor, ¿no? Entonces, para resumir esto, haciendo un feedback, quiero que sepas que cuando tú escuchas neoplasia, cuando escuches tumor, cuando escuches cáncer u onco significa lo mismo, ¿no? Significa cáncer, ¿no? Cáncer significan lo mismo, ¿no? De frente tú tienes que pensar en cáncer, ¿no? Ahora, cuando hablamos de carcinoma, el carcinoma es un tipo de neoplasia específica, ¿no? Es un tipo de neoplasia maligna, de neoplasias malignas de las células epiteliales, ¿no? Obviamente tú recuerdas que las células epiteliales provienen de las tres capas germinales, ¿no? Tanto del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, ¿no? Y un datito para ti, para cuando rotes, ¿no? Que más o menos va a ser en el tercer año de medicina, cuando tú rotes, o bueno, depende, claro, de la universidad, cuando rotes te vas a dar cuenta en la parte clínica de que muchos doctores no lo dicen de frente neoplasia, ni tumor, ni cáncer, sobre todo cuando están frente al paciente, ¿no? Porque a veces el paciente aún no sabe su diagnóstico, o tal vez el familiar lo sabe, pero él no, el paciente como tal, ¿no? Entonces, para no estropearla, para que no se entere el paciente aún de que tiene un cáncer, se le dice simplemente, este paciente tiene, por ejemplo, NM pulmonar, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Cuando tiene un cáncer de pulmón, ¿no? Tiene un NM pulmonar, ¿no? El paciente no entiende, ¿no? ¿Y por qué es bueno esto? Porque así evitamos este enorme dolor o sufrimiento que conlleva la palabra cáncer en la actualidad, ¿no? Porque cuando tú escuchas cáncer o te diagnosticas con cáncer ya la mayoría de pacientes lo toma como sinónimo de muerte, así, de frente, ¿no? Y entra en un conjunto de síntomas, tanto emocionales como físicos, ¿no? Y se trata de evitar esto, ¿no? Y este es como consejo para ti, ¿no? Cuando estás rotando, no digas de frente el diagnóstico del paciente si es que el paciente no lo sabe y no metas la pata de esa manera. Hablemos ahora de este tercer ítem llamado aspectos básicos, ¿no? Ahora, antes de inmiscuirnos más en los diferentes aspectos básicos del cáncer, quiero que entiendas este concepto, ¿ya? Imagínate que cada personita de esta imagen es una célula de tu cuerpo, ¿no? Y sí, esta es una reducción muy mínima, porque en sí, en cada organismo existen miles de millones de células. Pero para fines prácticos, cada una de estas personitas es una célula de tu cuerpo, ¿no? Y quiero que sepas que estas células viven en algo llamado sociedad celular. Sociedad celular. Tal cual tú y yo vivimos en una sociedad tal vez peruana o sociedad mundial, ellas viven en algo llamado sociedad celular, en el cual cada una de ellas piensan que es mejor morir ella por un bien común que sobrevivir y hacer daño a sus células vecinas o organismo por completo, no hacer daño a las demás células o al organismo como tal, ¿no? Un ejemplo claro de esto es lo que pasa en la etapa embrionaria, en lo cual existe un tejido mesenquimático en la zona interfalángica. Sí, en esa misma zona que estás viendo ahorita, en la cual existe un espacio sin nada, antes había tejido como tal, pero estas células entran en apoptosis y mueren. ¿Para qué? Para que en un futuro tú tengas la capacidad de poder mover las manos, de poder agarrar con los dedos, de poder tener un buen agarre, ¿no? Como lo utilizas ahora. Entendido todo esto, quiero que sepas que el primer aspecto básico nos dice de que la mayoría de los cánceres derivan de una sola célula normal, de que la mayoría de los cánceres derivan de una sola célula anormal, de una sola célula anormal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que incluso en algo llamado metástasis que es un proceso que ya más o menos lo tocamos por aquí, en el cual a partir de un tejido primario, por ejemplo un tejido pulmonar en el cual hay células tumorales y genera un tumor, lleva algunas de sus células a través del sistema linfático o del sistema arterial o venoso a un tejido secundario, que para fines del ejemplo ponemos que es un riñón.
y genera un tumor secundario, ¿no? Inclusive en estos casos donde hay metástasis podríamos rastrear el origen de ese tumor secundario en el tumor primario o en el tejido pulmonar, ¿no? ¿Cómo? A veces utilizamos el reconocimiento de algunos receptores que hay en las células tumorales de este tumor secundario y nos damos cuenta de que es el mismo o la misma cantidad o el mismo tipo de receptores que se encuentran muchas veces en el tumor primario o en el tejido pulmonar como tal, ¿no? Entonces, para que tú recuerdes siempre este primer aspecto básico, quiero que recuerdes a las abejas reinas. ¿Por qué a las abejas reinas? Simplemente porque las abejas reinas, tú sabes que ellas van a procrear a todas las abejas trabajadoras del panal, ¿no? A todas, o todas las abejas van a provenir de las abejas reinas, tal cual pasa en el tumor, ¿no? Todos los tumores provienen de una sola célula anormal. ¿Y cómo te lo puedo comprobar? Con esta imagen, ¿no? Se hizo investigaciones y se descubrió que normalmente en un ovocito, que es básicamente un óvulo que ha sido fecundado por un espermatozoide, en el caso de que sea una hembra, va a tener tanto un cromosoma X materno, por eso está la M, y por eso está el rojito, y una X o un cromosoma X paterno, que para fines prácticos va a ser azulito. Acuérdate, materno rojito y paterno azulito. Ahora, se ha descubierto que los dos cromosomas X no se pueden expresar. Los dos cromosomas X no se pueden expresar, solamente uno de ellos. Entonces, uno de ellos debe ser inactivado, ¿no? ¿Y cómo se inactiva? Existen diferentes mecanismos, pero el más común es la inactivación al azar, ¿no? O sea, es al azar la elección de cuál de los dos cromosomas X se inactiva y cuál de los dos queda activado, ¿no? Entonces, cuando estamos en un embrión, uno de las dos células, perdón, uno de los cromosomas es activado, ¿no? En este caso el cromosoma de la madre, que es rojito, pero el cromosoma azulito del padre es inactivado, ¿no? Para fines prácticos, entonces la célula está de color rojito. Mientras que en caso inverso, en algunas células se elige el cromosoma X del padre, por lo cual está azulito, y se inhibe el cromosoma X de la madre, ¿no? En la etapa adulta se ve en el tejido ya adulto, por ejemplo un hígado, que hay una uniformidad con respecto a las células, ¿no? Porque es al azar. Y también encontramos de que hay una misma proporción, ¿no? Si nos podemos contar cuántas células rojitas hay y cuántas azulitas, vas a ver que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ciertos tumores o ciertos tejidos que tienen un tumor en la edad adulta se ve que no existe esta uniformidad de la cual te está hablando, ¿no? Esta uniformidad, ¿no? Ni siquiera la misma proporción. Como ves aquí, existe una acumulación de solamente un tipo de célula. Esto significa de que todas estas células provienen solamente de la proliferación de una célula rojita, ¿no? Y como ves aquí hay algunas células que se están dividiendo, ¿no? Se están dividiendo, ¿no? Esto te comprueba la primera o el primer aspecto básico. Con respecto al segundo, que nos dice que las células cancerosas tienen mutaciones somáticas, déjame decirte que sí, realmente estas células cancerosas tienen muchas mutaciones somáticas, pero también a veces existen algunas mutaciones sexuales, ¿no? Que sucede principalmente en las células sexuales como tal. Pero eso más que todo se ve en menor proporción y vamos a hablarlo un poquito más en los genes supresores de tumores. Ahora bien, quiero que sepas esto porque, por ejemplo, esta célula tumoral inicial tiene una mutación inicial, ¿no? Tiene una mutación. Entonces, esta, al dividirse, va a heredarla, esta mutación, a sus hijas. Imaginemos que esta hija, por alguna razón, adquiere otra mutación. De tener una, ahora va a tener dos. Y entonces va a heredar estas dos a sus hijas. Y así, de esta forma que he explicado, cada vez va a aumentar la cantidad de mutaciones, ¿no? Pero lo importante de estas mutaciones es que sean heredables. 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 ¿Y qué se necesita para que sean heredables? Principalmente de que dañen al ADN y también, o también, mejor dicho, dañen a la estructura de la cromatina. Estructura de la cromatina. Ahorita vas a entender. Cuando dañan al ADN se dice que es una mutación de tipo genética, ¿no? Genética. Mientras que cuando dañan a la estructura de la cromatina, no, creo que no se entiende, cromatina es un tipo de mutación epigenética, que también está relacionada con el cáncer, las mutaciones epigenéticas. Y al final, tú me podrías preguntar, pero Piero, ¿qué causa estas alteraciones dentro del ADN o dentro de la estructura de la cromatina? Y la respuesta va a ser los carcinógenos. Los carcinógenos, o veces también llamados mutágenos, ¿no? Como su nombre lo dice, son los que generan cáncer, son los que generan cáncer o generan mutaciones, ¿no? Generan cáncer o generan
mutaciones. Y esto va a provocar la alteración dentro del ADN y la alteración en la estructura de la cromatina que es heredada a las hijas, ¿no? A las hijas. Ahora, en tercer aspecto básico, sabemos que una sola mutación no es suficiente para que una célula se convierta en cancerosa. Una sola mutación no es suficiente para que una célula se convierta en cancerosa. Yo quiero que sepas que normalmente en toda tu vida, o sea, desde que naces hasta que estás viejito y mueres, existe un conjunto o un número de divisiones celulares común, ¿no? Más o menos en todos los organismos, en todos los seres humanos, va a existir aproximadamente 10 a las 16 divisiones celulares en todas las células de tu cuerpo, desde que naciste hasta cuando mueres de viejito, en promedio. Ahora, también quiero decirte que normalmente en un ambiente, inclusive que no haya mutágenos, y tú recuerdas que los mutágenos o carcinógenos son aquellos que provocan o que generan el cáncer, incluso en un ambiente que no haya mutágenos, libre de mutágenos, se genera algunas mutaciones, pero un número muy mínimo, ¿no? Se dice que un gen en un ciclo celular tiene la probabilidad de generar una mutación de 10 a la menos 6. De 10 a la menos 6. Y es importante esto porque si multiplicamos, tú que has llevado ya matemática médica, ¿no? Hasta hambre, todo eso ya sabes que la respuesta o que el resultado es 10 a la 10, ¿no? ¿Y qué significa este 10 a la 10? Significa que son 10 millones las probabilidades de tener una mutación durante toda tu vida en la mayoría o en todos los genes de tu cuerpo, ¿no? En las diferentes divisiones celulares que existen. O sea, esa es la probabilidad de 10 millones, muy alta, muy alta. O sea, sí o sí va a ocurrir algunas mutaciones en tu cuerpo. Pero aquí tú me podrías preguntar, y entonces si hay tanta probabilidad de mutaciones, ¿por qué no todas las personas mueren con cáncer, no? Yo sé que algunas mueren con cáncer, sí es lamentable, pero otras no mueren de cáncer, de viejitos, sino mueren de otras enfermedades. Y la respuesta a esto claramente es lo que dice aquí, de que una sola mutación no es suficiente para que una célula se convierta en cancerosa, ¿no? Esta probabilidad se refiere a que es la probabilidad para que haya una mutación. Y en el cáncer es importante la acumulación de mutaciones. La acumulación de mutaciones. Y estas mutaciones deben ser acumuladas tanto en cantidad como en calidad. En cantidad, obviamente, que debe haber muchas mutaciones, muchas mutaciones, pero en cantidad me refiero, perdón, en calidad me refiero a que estas mutaciones deben ayudar, deben favorecer a darle características distintivas a estas células. ¿Como cuáles? Algunas de estas mutaciones dañen a los genes supresores de tumores o los oncogenes y le den la capacidad replicativa a la célula, ¿no? O la capacidad de proliferar mucho. O algunas dañen a las vías de la apoptosis y le permitan a esta célula evadir a la apoptosis. Y así, hablando en cada Halmer, ¿no? Hablando en cada ejemplo de cada Halmer. Ahora, finalmente existen los dos últimos aspectos básicos, y principalmente quiero que veas el de aquí, ¿no? El de aquí, el último, que dice que la progresión tumoral implica una ronda sucesiva de mutaciones y selección natural. Aquí vamos a explicar esto. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero que sepas que todos los tumores se ha descubierto que provienen de solamente una célula fundadora, ¿no? De lo que estaba hablando aquí, ¿no? Aquí. Ahora, a su vez, estas células cancerosa fundadora va a provenir de células antecesoras que son ligeramente normales. No son células tumorales aún. Tienen mutaciones, sí. Entonces tampoco son células normales. Sí, son células alteradas con ligeras normalidades, pero no son tumorales. Estas células que no son tumorales, pero que sí tienen normalidades, van a ir adquiriendo un conjunto mayor de mutaciones, tanto en cantidad como en calidad, que le van a permitir convertirse en célula tumoral como tal, ¿no? Convertirse en célula tumoral como tal. Entonces, cada vez que una célula adquiera mayor cantidad de mutaciones, tanto en cantidad y calidad, le va a ser más fácil adquirir nuevas mutaciones. Nuevas mutaciones. Un ejemplo sería, o una forma fácil de entenderlo, sería de que si una célula aquí adquiere, no sé, una mutación cada dos ciclos celulares, ¿no? Cada dos divisiones celulares, una mutación. Más o menos por aquí, o más avanzado incluso, va a adquirir, por ejemplo, 10 mutaciones por cada división celular. O sea, así aumenta la progresión tumoral, ¿no? Y esta imagen, o este cuadrito, lo revela, ¿no? De que cada vez va aumentando la cantidad de mutaciones que se generan, ¿no? Es como si fuera una bola de nieve, ¿no? Cada vez que va creciendo, le es más fácil crecer, le es más fácil crecer, ¿no? Y dañar más, algo así. Como último punto, quiero que tú te preguntes
si los tumores solo están compuestos por células neoplásicas. O sea, si un tumor simplemente es la sumatoria de células neoplásicas, ¿no? Y para eso quiero que pares un momento el video de que tú discrimines si realmente es así o no y por qué, que te fundamentes y le vuelvas a dar play al video después de esto y te enteres de la verdad. Bueno, creo que para este momento tú ya te diste cuenta de que la respuesta claramente a esto es que no. Las células o los tumores están conformados tanto por células tumorales como por otro tipo de células, que pueden ser fibroblastos, que pueden ser células del sistema inmune o pueden ser células endoteliales o células sanguíneas, ¿no? Quiero que sepas aquí y recuerdes un poco de anatomía. Recuerdas que en anatomía veías que todo órgano, por ejemplo el hígado, estaba conformado por algo llamado parénquima y algo llamado estroma. Recuerdas que la parénquima era lo que le daba el nombre al órgano, o sea, eran las células que hacían la función principal de este órgano, ¿no? Por lo cual se denominaba así, ¿no? En este caso, la parénquima del hígado está conformado principalmente por los hepatocitos. Mientras que el estroma era el tejido de sostén, ¿no? En el cual también existían los vasos sanguíneos, células del sistema inmune, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces permitía principalmente el sostén, ¿no? El sostén como tal. Algo así lo aplicamos al tumor. Entonces en el tumor va a haber una parénquima tumoral y un estroma reactiva. Como tú sabes, la parénquima tumoral le va a dar la función al órgano, en este caso le va a dar la función al tumor, y tú sabes que la parénquima, entonces, tú deduces que la parénquima tumoral está conformada principalmente por células tumorales y la estroma reactiva está conformada por células fibroblastos, por células del sistema inmune o células endoteliales, ¿no? Y que sirve principalmente para el sostén. Además de esto, quiero que sepas que la parénquima tumoral va a estar más relacionada con la clasificación de los tumores, y también con el comportamiento del tumor. Mientras que la estroma reactiva va a estar más relacionada con la velocidad de crecimiento, y diseminación. Ahorita te lo explico. Diseminación. ¿Por qué la parénquima tumoral va a estar más relacionada con la clasificación? Cuando te hablé de nomenclatura, recuerdas que te hablé de que si esta si esta parénquima estaba conformada por células que provenían de epitelio, cualquiera sea de la capa germinal que venga, pero era un epitelio, entonces ¿cómo se le llamaba? Carcinoma. Entonces sirve, como ves, sirve para su clasificación. Mientras que la estroma reactiva está muy relacionada con la velocidad de crecimiento y diseminación. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que esta estroma reactiva va a tener principalmente vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a ser limitantes. Como vamos a ver en el hallmark de la angiogenia, van a ser limitantes para el crecimiento tumoral. Se dice de que un tumor que no tiene angiogénesis no puede crecer más de 1 o 2 milímetros de diámetro. O sea, no va a poder crecer más de esto. ¿Por qué? Porque se cree que este es el diámetro en el cual va a difundirse el oxígeno. El oxígeno que es expresado tanto para las células del cuerpo normal como para las células tumorales. Entonces, si un tumor quiere crecer más de 1 o 2 milímetros, debe crecer o debe generar mayor cantidad de vasos sanguíneos. ¿Y cómo se da esto? Gracias a la estroma reactiva. ¿Por qué? Porque tiene células madre aquí y células endoteliales que permiten esto.